Mi abuelo murió en octubre de 2011, durante una madrugada tan fría que el agua de los floreros amaneció convertida en hielo. Antes de perder el conocimiento, me pidió que sacara una pequeña caja de madera escondida debajo de su cama. En el interior había una llave oxidada, una fotografía casi borrada y un papel donde aparecían unas coordenadas escritas con su letra. En la fotografía se veía a una mujer embarazada frente a una casa de adobe. Detrás de ella, apenas distinguibles entre la neblina, había 5 mujeres vestidas de negro. Mi abuelo me sujetó de la muñeca con una fuerza que no creí posible en un hombre agonizante y me hizo prometer que quemaría todo sin investigar. Después murmuró que aquellas mujeres llevaban 70 años buscando la sangre que les habían robado. No cumplí mi promesa. Meses después viajé con Daniel, un amigo que trabajaba haciendo levantamientos topográficos. Las coordenadas nos condujeron hacia una zona montañosa al norte de Zacatecas, lejos de las carreteras principales. El último poblado habitado quedaba a casi 40 kilómetros. Allí preguntamos por el camino y nadie quiso responder. Un anciano que atendía una tienda solamente nos advirtió que no debíamos permanecer en la sierra después de que oscureciera. Encontramos el pueblo poco antes del atardecer. No aparecía en el GPS. Era una agrupación de casas derrumbadas alrededor de una capilla sin campana. Había platos sobre algunas mesas, herramientas oxidadas en los patios y corrales todavía cerrados, como si sus habitantes hubieran desaparecido de manera repentina. Lo más extraño era la ausencia de animales. No había pájaros, insectos ni huellas sobre el polvo. Desde que bajé de la camioneta percibí un olor dulzón, parecido al de la carne cuando empieza a descomponerse. Daniel localizó la casa de la fotografía al final de una calle estrecha. Reconocí la puerta, aunque estaba ennegrecida por el tiempo. La llave de mi abuelo entró en la cerradura sin dificultad. Dentro encontramos una habitación infantil. Había una cuna cubierta con una manta amarillenta y decenas de pequeñas cruces marcadas en las paredes. Bajo el colchón descubrí un cuaderno que perteneció a mi bisabuela. En sus últimas páginas narraba cómo había escapado embarazada, oculta entre ganado, mientras su esposo permanecía en el pueblo para distraer a las mujeres. Aquello contradecía la historia familiar. Siempre nos dijeron que mi bisabuelo había escapado con ella. La última frase del cuaderno estaba escrita con tanta presión que la tinta había perforado el papel. No salvé a mi hijo. Solamente me permitieron llevármelo. En ese momento escuchamos pasos sobre el techo. No eran pisadas humanas. Sonaban lentas, pesadas, acompañadas por el roce de uñas contra las tejas. Daniel alumbró hacia arriba y el polvo comenzó a caer sobre nosotros. Algo se desplazaba en círculos, deteniéndose exactamente encima de donde yo me encontraba. Salimos corriendo. La luz del día había desaparecido, aunque apenas habían transcurrido unos minutos. La niebla cubría la calle y, frente a la capilla, distinguimos a 5 ancianas inmóviles. Eran extremadamente delgadas, sus vestidos parecían pegados a la piel y sus cabezas estaban inclinadas en ángulos distintos, como si sus cuellos se hubieran roto. Daniel intentó encender la camioneta, pero el motor no respondió. Mientras revisaba el cofre, una piedra golpeó el parabrisas. Después cayó otra. Y otra más. No venían de ninguna dirección concreta, surgían de la oscuridad, chocando contra la carrocería con una fuerza creciente. Entonces escuché llorar a un bebé dentro de la casa. Era imposible, pero reconocí aquel llanto. Lo había oído muchas veces en una grabación familiar hecha cuando nació mi hermana menor. Regresé sin pensar. Daniel trató de detenerme, pero una de las ancianas apareció detrás de él. No la vi acercarse. Simplemente estaba allí, con la boca abierta y los ojos completamente negros.
Lo tomó por la nuca y lo arrastró hacia la niebla. Sus gritos duraron menos de 10 segundos. Dentro de la casa, el llanto provenía de la cuna. Al retirar la manta encontré un envoltorio de tela. Dentro no había ningún niño, sino huesos pequeños, ennegrecidos por el fuego. Junto a ellos estaba la cartera de mi abuelo, la misma que mi familia había enterrado con él meses antes. Las mujeres comenzaron a entrar. No caminaban. Avanzaban apoyando las manos en el suelo, con las piernas dobladas hacia atrás y el cabello arrastrándose por el polvo. Una de ellas levantó el rostro y comprendí algo que todavía me cuesta aceptar: tenía los rasgos de mi bisabuela. Me dijo que mi abuelo nunca había sido el hijo que escapó del pueblo. El verdadero bebé murió durante el viaje. Mi bisabuela, desesperada, regresó y aceptó un trato. Las mujeres colocaron algo dentro del cuerpo muerto y le permitieron llevárselo, con la condición de que su descendencia regresara algún día. Yo era el último descendiente varón. Desperté al amanecer junto a la carretera, cubierto de sangre. La policía nunca encontró el pueblo ni el cuerpo de Daniel. Dijeron que sufrí un accidente y que probablemente inventé el resto por el traumatismo. Desde entonces, cada madrugada encuentro tierra húmeda debajo de mi cama. Mi esposa dice que camino dormido y que algunas noches me escucha hablar con mujeres dentro del armario. Hace 3 semanas descubrimos que está embarazada. Ayer, mientras dormía, vi 5 siluetas reflejadas en la ventana. Esta mañana encontré una cuna antigua en la habitación vacía. Sobre la manta habían dejado la llave oxidada de mi abuelo. No voy a decir el nombre del pueblo. Está en la Sierra de Durango, a varias horas de la carretera principal, y para llegar hay que atravesar un camino de terracería que durante las lluvias desaparece bajo el lodo. No lo oculto para provocar curiosidad, sino porque todavía vive gente allí y porque, después de lo que ocurrió, comprendí que ciertos lugares sobreviven gracias al silencio. Todo comenzó en el verano de 1998, cuando yo tenía 11 años. Mi madre nos llevó a mi hermana Clara y a mí a pasar las vacaciones con mi tío Eusebio, quien vivía en una casa de adobe cerca de la pequeña capilla del pueblo. Apenas quedaban 9 familias. Las demás viviendas estaban vacías, con puertas torcidas, techos vencidos y hierba creciendo dentro de las habitaciones. Para nosotros era un sitio perfecto. Podíamos caminar sin vigilancia, entrar en corrales abandonados y recorrer las calles hasta que oscurecía. Mi tío solo nos prohibió acercarnos al extremo norte, donde había una casa aislada detrás de un mezquite enorme. Nunca explicó el motivo. La casa tenía 2 pisos, algo extraño en una comunidad tan humilde. Estaba ennegrecida por la humedad y sus ventanas permanecían cubiertas con telas amarillentas. Frente a ella había un patio de tierra donde, durante la primera semana, vimos a 3 niños. Eran 2 niñas y un muchacho. Parecían tener entre 8 y 12 años. Jugaban con una pelota de cuero muy vieja, aunque lo hacían en completo silencio. Nunca reían, nunca discutían y jamás salían del patio. Clara y yo intentamos acercarnos varias veces. Cuando levantábamos la mano para saludarlos, ellos dejaban de jugar y nos observaban. El muchacho siempre miraba primero a mi hermana y después a mí, como si estuviera comparándonos con alguien. Una tarde, Clara me confesó que los había visto detrás de la casa de mi tío durante la madrugada. No le creí. Pensé que había soñado, pero esa misma noche desperté por un ruido debajo de mi ventana. Me incorporé y distinguí 3 pequeñas siluetas inmóviles en el camino. No podía verles el rostro, sin embargo, supe que estaban mirando hacia mi cama.
A la mañana siguiente no dijimos nada. 2 días después fuimos nuevamente a la casa. Los niños estaban sentados en el suelo, formando un círculo alrededor de algo que no alcanzábamos a distinguir. Al acercarnos, el muchacho levantó la cabeza y señaló la ventana del segundo piso. Detrás del vidrio había una mujer. Era delgada y muy alta. Llevaba el cabello recogido y tenía la piel tan pálida que parecía cubierta de harina. No nos miraba con enojo, sino con una expresión mucho peor, nos observaba como alguien que llevaba demasiado tiempo esperando. Entonces sonrió. Clara salió corriendo. Yo tardé unos segundos porque vi lo que los niños tenían en medio del círculo. Era una fotografía sucia y doblada. En ella aparecíamos mi hermana y yo frente a la casa de mi tío. La fotografía había sido tomada esa misma mañana. Cuando se lo contamos a Eusebio, perdió el color del rostro. Nos obligó a permanecer dentro mientras él caminaba hacia la casa acompañado por 2 vecinos. Regresaron antes del anochecer y ninguno quiso explicar lo que había encontrado. Solo escuché a mi tío decirle a mi madre que debíamos marcharnos al amanecer. Esa noche, Clara desapareció. Su cama estaba vacía y la puerta trasera permanecía abierta. Seguimos unas huellas pequeñas sobre la tierra húmeda. Había 3 pares que salían de la casa y un cuarto par, el de mi hermana, que avanzaba hacia el norte. Cuando llegamos, la puerta de la vivienda estaba abierta. El interior no tenía muebles. Olía a madera podrida y a tierra mojada. En el suelo había juguetes cubiertos de polvo, ropa infantil y decenas de fotografías pegadas en las paredes. Todas mostraban niños distintos frente a la misma casa, tomadas en épocas diferentes. En la última fotografía aparecía Clara entre los 3 niños. Mi madre comenzó a gritar su nombre. Yo subí las escaleras siguiendo un gemido que provenía de una habitación. Allí encontré a mi hermana sentada frente a la ventana, dándonos la espalda. La mujer estaba arrodillada junto a ella, acariciándole el cabello con unos dedos largos y oscuros. Mi tío entró detrás de mí y pronunció un nombre que nunca había escuchado. La mujer giró el rostro. Eusebio cayó al suelo llorando. Después supimos que, en 1961, una viuda llamada Matilde había encerrado a sus 3 hijos dentro de aquella casa para protegerlos de una epidemia. Cuando los vecinos intentaron ayudarlos, ella se negó a abrir. Los niños murieron de hambre y Matilde se ahorcó frente a la ventana. Mi tío, que entonces tenía 9 años, había sido quien llevó la cadena con la que sellaron la puerta. Logramos sacar a Clara antes de que el techo de la habitación se derrumbara. La casa fue quemada esa misma madrugada. Mi hermana nunca volvió a hablar sobre lo ocurrido. Durante años creí que todo había terminado, hasta que Eusebio murió en 2023. Al revisar sus pertenencias encontré una caja de fotografías. En la última aparecía yo frente a la casa quemada, tomada desde una ventana que ya no existía. Detrás de mí estaban los 3 niños. Clara también aparecía. Lo inquietante es que mi hermana murió 6 años antes de que esa fotografía fuera tomada. Desde entonces, cada madrugada encuentro pequeñas huellas de tierra alrededor de mi cama. Siempre son 4 pares. Anoche apareció un quinto. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos.
Mi abuelo murió en octubre de 2019, a los 87 años. Durante sus últimos días comenzó a confundir los nombres de sus hijos, olvidaba dónde estaba y despertaba llamando a personas que llevaban décadas muertas. Sin embargo, había una cosa que recordaba con una precisión aterradora, un pueblo llamado San Bartolo de la Quebrada. Nunca encontré ese nombre en los mapas. La historia me la contó una madrugada, mientras yo lo cuidaba en el hospital. Aseguró que ocurrió en 1974, cuando tenía 22 años y trabajaba transportando víveres a comunidades aisladas de Durango. San Bartolo había crecido alrededor de una mina de plata, pero quedó abandonado después de un derrumbe que sepultó a 36 trabajadores. La empresa afirmó que todos murieron al instante. Mi abuelo siempre decía que aquello era mentira. Llegó al pueblo 6 meses después del accidente para entregar costales de maíz, medicamentos y combustible a 5 familias que todavía se negaban a marcharse. El camino era angosto, rodeado de barrancos, y durante los últimos kilómetros comenzó a sentir vibraciones bajo las llantas de la camioneta, como si una maquinaria enorme continuara funcionando en las entrañas del cerro. Las casas aparecieron al atardecer. Eran construcciones de adobe, muchas sin puertas ni ventanas. Había ropa tendida, platos sobre las mesas y juguetes cubiertos de polvo, como si los habitantes hubieran escapado sin llevarse nada. Lo primero que le pareció extraño fue no encontrar animales. No había perros, gallinas ni pájaros. Tampoco insectos. El pueblo estaba sumido en un silencio tan profundo que podía escuchar el combustible moviéndose dentro del tanque. La única persona que salió a recibirlo fue una mujer anciana llamada Jacinta. Vivía cerca de la capilla y parecía molesta por su llegada. Le indicó dónde descargar las provisiones y le advirtió que abandonara San Bartolo antes de que oscureciera. Mi abuelo no pudo hacerlo. Una llanta se había reventado durante el trayecto y la de repuesto estaba dañada. Jacinta le permitió dormir en una vivienda vacía, pero antes de marcharse le pidió que no respondiera si alguien golpeaba la puerta. Tampoco debía acercarse a la mina. Mi abuelo creía que la anciana intentaba asustarlo. Comió algo, encendió una lámpara de petróleo y se acostó sobre un catre. Cerca de la medianoche despertó al sentir 3 golpes bajo el suelo. No provenían de la puerta. Sonaron debajo de la casa. Primero fueron lentos, separados por varios segundos. Después comenzaron a desplazarse de una habitación a otra, como si alguien avanzara por un túnel siguiendo la posición de la cama. Mi abuelo se levantó y apoyó una mano en el piso. La tierra estaba tibia. Entonces escuchó una voz apagada bajo las tablas. No distinguió las palabras, pero reconoció el tono desesperado de una persona que llevaba mucho tiempo gritando. Salió de la casa. En las calles había luces. Decenas de lámparas amarillentas descendían por el camino principal rumbo a la mina. Bajo cada luz caminaba la silueta de un hombre con casco, pico y ropa cubierta de polvo. Ninguno hacía ruido al pisar. Mi abuelo observó que algunos tenían los brazos doblados en posiciones imposibles, otros arrastraban las piernas o llevaban la cabeza hundida entre los hombros. Al final de la procesión caminaba Jacinta. La anciana volteó hacia él y se llevó un dedo a los labios. Mi abuelo quiso regresar a la vivienda, pero algo golpeó desde el interior. Luego otro golpe respondió desde la casa vecina. En cuestión de segundos, todo San Bartolo comenzó a retumbar. Los impactos surgían bajo las calles, detrás de las paredes y en el fondo de los pozos. Parecía que cientos de personas intentaban salir desde debajo del pueblo. Corrió hacia su camioneta. Mientras trataba de encenderla, una mano negra apareció entre las tablas de la caja trasera. Después surgió otra.
Los dedos estaban destrozados, con las uñas levantadas y llenas de tierra. El motor arrancó al tercer intento. Escapó sin reparar la llanta. Condujo sobre el Rin hasta llegar a la carretera, donde perdió el conocimiento. Lo encontraron al amanecer. Años después supo la verdad. El derrumbe no había matado a los trabajadores. La empresa oyó golpes durante 11 días, pero decidió sellar la entrada porque abrir un túnel de rescate habría revelado que la mina operaba ilegalmente. Los 5 habitantes que permanecieron en San Bartolo eran familiares de los sepultados. Todos desaparecieron meses después. Cuando mi abuelo terminó de contarme aquello, levantó una mano temblorosa y señaló el piso del hospital. Me pidió que escuchara. Al principio no oí nada. Luego sonaron 3 golpes debajo de la cama. Mi abuelo murió esa misma madrugada. 2 semanas después, mientras limpiábamos su casa, encontré una caja con fotografías antiguas. En una aparecía el frente a la capilla de San Bartolo, rodeado por varias personas. Reconocí a Jacinta. También reconocí a los mineros. Estaban de pie detrás de mi abuelo, mirando a la cámara. En el reverso alguien había escrito una fecha, octubre de 1974. Debajo había una frase. Ya contamos 37. Desde que encontré esa fotografía escucho golpes bajo mi casa todas las noches. Siempre comienzan a las 3 de la mañana y cada vez suenan más cerca. Ayer levanté una de las losetas del dormitorio. Debajo no había cemento. Solo encontré tierra húmeda y la punta oxidada de un casco minero. Esto ocurrió en septiembre de 1998, cuando yo tenía 36 años y trabajaba instalando antenas de comunicación en comunidades rurales de Durango. Durante casi una década recorrí caminos aislados, rancherías sin electricidad y pueblos tan pequeños que apenas figuraban en los mapas. Nunca fui supersticioso. Conocía bien la soledad de la sierra y sabía que, cuando uno lleva muchas horas conduciendo, el cansancio puede hacerle escuchar o ver cosas que no existen. Sin embargo, lo que sucedió aquella noche no fue producto del agotamiento. Me habían enviado a revisar una repetidora dañada cerca de un poblado llamado San Bartolo del Llano. Viajaba con mi compañero Esteban, un técnico joven que llevaba apenas 4 meses en la empresa. Salimos de la ciudad de Durango poco después del mediodía, pero una tormenta nos obligó a tomar una desviación que no aparecía en nuestras indicaciones. El camino se volvió cada vez más estrecho. La tierra estaba cubierta de lodo y los pinos impedían que entrara la poca luz que quedaba. Cerca de las 7, la camioneta golpeó una piedra oculta y comenzó a perder aceite. Apenas avanzamos unos kilómetros antes de que el motor se apagara. No teníamos señal de radio. Tampoco teléfonos celulares, al menos no de los que funcionaran en esa región. Esteban encontró un letrero de madera entre la maleza. Solo decía, Santa Lucía, 3 kilómetros. Caminamos cargando nuestras herramientas y una lámpara. Llegamos al pueblo casi de noche. Santa Lucía estaba formado por unas 20 casas de adobe, todas construidas alrededor de una plaza seca. No había vehículos, animales ni cables eléctricos. Lo primero que me pareció extraño fue el silencio. En los pueblos siempre se escuchan perros, gallinas, radios o gente conversando. Allí no había nada. Golpeamos varias puertas hasta que una anciana nos abrió. Era muy delgada y tenía el cabello blanco recogido en una trenza. Le expliqué nuestra situación y le pregunté si alguien podía ayudarnos a reparar la camioneta.
La mujer observó a Esteban durante varios segundos y luego me preguntó de dónde veníamos. Cuando respondí, hizo una expresión de disgusto. Nos permitió pasar la noche en una casa desocupada al final de la calle. Antes de marcharse, nos pidió que no encendiéramos luces después de la medianoche. También dijo que, si escuchábamos campanas, debíamos acostarnos boca abajo y no mirar por las ventanas. Pensé que se trataba de alguna costumbre religiosa. Esteban se burló cuando la mujer se fue, aunque noté que no dejaba de mirar hacia la plaza. La casa olía a humedad y tierra. Había 2 catres, una mesa y varias fotografías antiguas colgadas en las paredes. En todas aparecían familias posando frente a la iglesia del pueblo. Las imágenes parecían tomadas entre 1920 y 1950. Esteban encontró una fotografía reciente detrás de un armario. Cuando me la mostró, sentí un frío desagradable en el estómago. La imagen mostraba a 6 personas frente a la misma casa en la que nos encontrábamos. Entre ellas estaba Esteban. Llevaba la misma camisa, los mismos pantalones y sostenía la caja de herramientas que había traído aquel día. A su lado aparecía yo, aunque mi rostro estaba rayado con algo parecido a una navaja. Pensamos que alguien había tomado la fotografía al llegar. Sin embargo, el papel estaba amarillento y tenía una fecha escrita en la parte posterior, 17 de septiembre de 1964. A las 12 en punto comenzaron a sonar las campanas. No provenían de la iglesia. Se escuchaban debajo de la casa. El suelo vibró ligeramente y las ventanas comenzaron a empañarse desde afuera. Entonces vimos siluetas caminando por la calle. Eran decenas de personas, todas vestidas con ropa antigua. Avanzaban despacio hacia la plaza, cargando velas apagadas. Esteban quiso salir. Lo sujeté antes de que abriera la puerta. En ese momento alguien golpeó 3 veces desde el otro lado. Una voz idéntica a la de Esteban pidió que lo dejáramos entrar. Mi compañero dejó de forcejear. Se quedó inmóvil, mirándome, mientras aquella voz repetía su nombre y aseguraba que el hombre que estaba conmigo no era él. Las campanas sonaron con más fuerza. Esteban comenzó a temblar. Después levantó lentamente una mano y me mostró la palma. Tenía escrita una fecha con tinta negra. 17 de septiembre de 1964. La misma de la fotografía. Antes de que pudiera decir algo, la puerta se abrió sola. Una multitud aguardaba afuera. La anciana estaba al frente, sosteniendo una cámara fotográfica antigua. Todos miraban a Esteban. Él caminó hacia ellos sin resistirse, como si alguien lo arrastrara desde el pecho. Intenté sujetarlo, pero sus manos estaban heladas y rígidas. La gente se cerró a su alrededor y, cuando el flash de la cámara iluminó la calle, desaparecieron. Corrí hasta la camioneta y permanecí dentro hasta el amanecer. Cuando regresé con ayuda, no encontramos el pueblo. Solo había árboles y los restos de una iglesia quemada. La policía buscó a Esteban durante semanas. Nunca apareció. Años después, investigando por mi cuenta, descubrí que Santa Lucía había sido abandonado en 1964, después de que todos sus habitantes desaparecieran durante una ceremonia nocturna. Entre los desaparecidos figuraba un joven llamado Esteban Salgado. Era el nombre completo de mi compañero. Todavía conservo aquella fotografía. Con el paso de los años han aparecido nuevas personas en ella. La última vez que la revisé, detrás de mi figura había un niño sosteniendo una campana. Su rostro estaba rayado, igual que el mío. Desde hace 3 noches escucho campanas debajo del piso de mi casa.